Voy a compartir una noticia triste, pero que de alguna manera nos trae a la mente, o por lo menos a mí, les confieso, me trae a la mente y al corazón la razón de por qué soy católico y no soy otra cosa, específicamente de otra denominación cristiana. Recientemente, tal vez ustedes hayan leído en las noticias, porque se ha publicado, cómo en Dinamarca el Congreso ha pasado una ley según la cual los templos luteranos, que son la enorme mayoría de los daneses, son luteranos, los templos luteranos están obligados a aceptar, entre comillas, matrimonios del mismo sexo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser que el Estado pueda obligar a una iglesia a aceptar matrimonios contra los principios de esa iglesia? Es decir, ¿cómo puede ser que un Estado pase por encima de la libertad religiosa y obligue a una denominación religiosa a actuar en contra de sus principios? Bueno, la razón es muy simple. La iglesia luterana, en la mayoría de los países nórdicos, no solamente en Dinamarca, y en consecuencia es muy probable que veamos esto también en Suecia, la iglesia luterana es la iglesia oficial. Es decir, el país es oficialmente, entre comillas, luterano. Y cuando la iglesia católica se partió por el luteranismo, por el protestantismo, y los reinos en aquella época de los países nórdicos y la zona norte de Europa, especialmente, digamos, la zona norte de Alemania, se pasó masivamente al protestantismo, en varios de estos lugares el luteranismo fue elegido como la religión del Estado, la religión protegida por el rey. Y tengan en cuenta ustedes que tiene una lógica, una cierta lógica, una lógica, no digo correcta, no digo buena, pero la lógica no es ni buena ni mala, es, digamos, simplemente lógico, ¿no? Es decir, es la consecuencia razonable y predecible de una serie de actos. En consecuencia, cuando los luteranos abandonan la Iglesia Católica, rechazan la autoridad del Papa. Entonces, la pregunta queda es, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda? Si es que nosotros conformamos una iglesia y ya no manda el Papa, ¿quién manda? Y si es que hay un conjunto de doctrinas que nosotros defendemos, ¿quién es la cabeza? La cabeza pasaron a ser los monarcas, los reyes. Entonces era un rey que al mismo tiempo era la cabeza de la iglesia. Pero, ¿qué cosa sucede? Pasa el tiempo y resulta que estas monarquías se convierten en monarquías constitucionales. Es decir, tienen al rey, tienen a la reina, pero tienen un congreso que decide y pasa leyes. Entonces resulta que la iglesia termina siendo heredada ya no por el rey, que reina pero no gobierna, sino que termina siendo heredada por el Congreso. El Congreso manda. ¿Y qué es lo que ha sucedido? El Parlamento danés ha pasado una ley que obliga a la iglesia luterana del Estado a realizar matrimonios del mismo sexo, ceremonias dentro de las iglesias, a partir de una ley que ha sido obligatoria a partir del 15 de junio. Según la nueva legislación, los ministros protestantes que rechacen celebrar la ceremonia pueden hacerlo personalmente, pero no pueden negar que la ceremonia se realice en su propio templo. Es decir, yo soy, digamos, el pastor protestante de un templo, no estoy de acuerdo, sigo la enseñanza bíblica respecto de los matrimonios del mismo sexo, es decir, que no existen, que no es matrimonio, y que en consecuencia no pueden ser ni bendecidos, ni celebrados, ni convertidos, ni recibir un sacramento, el sacramento del matrimonio. Entonces digo, no acepto, pero tengo que dejar que si quieren hacerlo en mi templo, lo hagan. Entonces, es mi templo, yo soy párroco, ¿no? A mí me han nombrado, pero yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, obviamente, el director de comunicaciones de la diócesis católica de Copenhague, que es la capital, como saben, de Dinamarca,
recientemente dijo, mira, nosotros en la Iglesia Católica no estamos actualmente preocupados. Nosotros creemos que por ahora la ley no se aplica a nosotros. Han habido algunas discusiones en los medios de comunicación que por qué la legislación no incluye otros grupos religiosos, pero no hay nada a nivel oficial por una sencilla razón. Estas otras denominaciones, que en realidad incluyen solamente la religión católica, que es minoritaria, hay unos cuantos musulmanes, pero como saben ustedes, es una religión que no tiene una autoridad, sino es una autoridad política, en consecuencia ahí tienen simplemente alguien que los presida en su ceremonia. La Iglesia Católica no se ve afectada porque es autónoma, y hoy en día los católicos están celebrando y agradeciendo a Dios que fueron la iglesia despreciada y durante mucho tiempo prohibida y perseguida en los países nórdicos, hasta que se instauró un sistema de respeto de la libertad religiosa. La hostilidad pública sigue siendo bastante anticatólica, pero las leyes protegen la libertad religiosa para una iglesia que no es nacional, es una iglesia privada, y en consecuencia los derechos de esa iglesia católica, que es una institución internacional, no pueden ser conculcados por el parlamento danés. Y en consecuencia, ahora nosotros vemos la sabiduría de la iglesia de no convertirse en una iglesia nacional. Nuestros hermanos ortodoxos constituyen una iglesia nacional y tienen este reflejo conocido con el nombre de césaropapismo, ¿no? Es donde se convertía a los césares en papas, en las máximas autoridades. El césaropapismo fue bastante popular en Oriente, y por eso es que la Iglesia Ortodoxa ha heredado esos reflejos de una conexión con el régimen político y una absoluta simpatía y hasta relación de dependencia del Estado. Con la Iglesia Católica no es así. Y sé que alguno va a decir, no, pero el Estado le paga los sueldos a algunos sacerdotes en algunos sitios. Primero, eso no modifica en nada la independencia, y lo pueden ver que en esos estados donde normalmente el Estado compensa a la iglesia por confiscaciones, en el caso del Perú, por ejemplo, los obispos reciben una asignación del Estado al cual podrían renunciar, y yo creo que deberían hacerlo, que es bastante insignificante, realmente es insignificante, y esto lo hace el Estado como parte del concordato, porque el Estado confiscó los bienes de la Iglesia Católica para poder financiar la guerra con Chile en el siglo XIX. Entonces, nadie puede criticar y decir que la Iglesia tiene una codependencia con el Estado, porque allí donde está la Iglesia normalmente está una relación de tensión con el Estado. Miren ustedes si los obispos en Argentina, por ejemplo, no tienen problemas con el actual gobierno. Miren si los obispos en Bolivia no tienen problemas con el actual gobierno. Miren si los obispos en Chile no tienen problemas con el actual gobierno. Y así podemos recorrer múltiples países donde vemos que la independencia de la Iglesia Católica del Estado es una realidad que tiene además una importante base histórica, porque fue defendida por numerosos papas cuando se quiso imponer alguna forma de césaropapismo en la Iglesia Católica. No es la razón más importante, pero para mí es un signo más de por qué es la auténtica Iglesia de Jesucristo. Que tengas un buen día.